En la actualidad y durante muchos años, la propulsión química ha sido el método de propulsión más utilizado para llevar naves espaciales y satélites al espacio. En ese sistema, el empuje o thrust es producido mediante una reacción química que usualmente involucra el hidrógeno y el oxígeno. Cuando estos reaccionan, se libera como producto moléculas de agua, calor y luz. El calor producido calienta el agua, generando vapor, y cuando éste se expande en la cámara de combustión, sale expulsado por la tobera produciendo empuje. Esos tipos de empuje son conocidos como los propulsores líquidos, ya que el combustible, que es el hidrógeno, y el oxidante, que es el oxígeno, está en estado líquido y necesitan una bomba en su sistema para poder funcionar, mientras que en los propulsores sólidos su combustible y oxidante están mezclados en un polvo solidificado compacto en la cámara de combustión, y al ser una gran barra sólida adherida en las paredes, su combustión no termina hasta que se consume completamente, mientras que en los líquidos es posible interrumpir su flujo mediante válvulas. Algunas ventajas y desventajas que tienen la propulsión química, especialmente los de propulsión líquida, son las siguientes. La primera ventaja es que es uno de los tipos de propulsión que mayor empuje producen, por ello es ampliamente utilizado para realizar los despegues en tierra. El otro es que en el proceso de combustión no se genera CO2, sino que únicamente H2O, o sea, agua. Y es por eso que el hidrógeno, además de usarse como combustible, tiene la capacidad de generar electricidad y agua para la tripulación mediante la electrólisis. Algunas desventajas es que el impulso específico y por tanto la velocidad de exhaust producida es mucho menor a la de otros tipos de sistemas de propulsión, por lo que la capacidad de payload se ve limitada. Es decir, que se necesita una gran cantidad de propulsor para llevar una cantidad específica de payload. El otro es que los flujos de propulsor deben ser extremadamente grandes, usualmente de cientos de galones por segundo para producir el empuje necesario. Y otra desventaja es que tanto el hidrógeno como el oxígeno líquido requieren de un extremo cuidado para evitar que estos se evaporen. Deben ser almacenados a una temperatura de menos 252 grados Celsius. Bien, existen otros tipos de propulsión que se puede decir que podrían ser el futuro, y una de ellas es la propulsión nuclear, que usualmente se da por la fisión nuclear, la cual sucede cuando se induce que un núcleo pesado, como el de un átomo de uranio, por ejemplo, se divide en dos o más núcleos más pequeñitos, y al ser un proceso exotérmico se liberan grandes cantidades de energía. O sea que básicamente el hidrógeno líquido se calienta a altas temperaturas dentro de un reactor nuclear y luego se expande por una tobera para crear el empuje necesario para despegar o desplazarse. Con este sistema de propulsión se puede duplicar o incluso triplicar la capacidad de carga útil comparada a la propulsión química, debido a que con ella se crea una mayor velocidad de exhaust. Ahora bien, existen otros tipos de propulsión y una de ellas es la eléctrica. Este sistema lo que hace es uso de campos eléctricos y magnéticos para expulsar eléctricamente el propulsor a alta velocidad. Normalmente con ellas se ocupa una menor cantidad de propulsión debido a que se generan grandes velocidades de exhaust por el hecho de tener un mayor impulso específico que los sistemas de propulsión química. Existen diversos tipos de propulsores eléctricos, pero el principio básico de funcionamiento es que se ionizan los átomos de un gas neutral o gas noble, como el xenón por ejemplo, mediante la colisión de electrones que están siendo emitidos por un cátodo dentro de una cámara de ionización. La colisión de estos electrones con el gas neutral provoca que estos pierdan uno de sus electrones y queden ionizados positivamente.
Posteriormente se desplazan hacia dos rendijas, una de ellas con carga positiva y la otra con carga negativa, provocando que los átomos que pasen sean acelerados y expulsados a altas velocidades. Finalmente se utiliza otro cátodo que nuevamente dispara electrones al flujo saliente de átomos ionizados para de alguna forma devolverles una carga neutra y evitar que estos sean atraídos nuevamente hacia el motor. Y bien, existen otros tipos de propulsores, como por ejemplo el impulsado por el Sol, que de hecho se está creando, pero los más utilizados son los que acabo de mencionar. Y matemáticamente sí se puede calcular la eficiencia que puede tener cada uno de ellos. Para ello es importante utilizar la fórmula de la Rocket Equation, que se explicó su demostración en un video anterior, y la fórmula de la velocidad de exhaust. Y con estas dos fórmulas combinadas se encuentra una fórmula directa para obtener la respuesta que necesitamos. Ahora bien, para poder aplicar nuestra fórmula necesitamos un ejercicio, el cual dice lo siguiente. Un cohete se encuentra en la órbita de la Tierra y se desea ir a Marte. El cambio de velocidad requerido es de un delta de 9.6 km por segundo. Existen dos tipos de sistemas de propulsión disponibles, químico y eléctrico, cada uno con un distinto impulso específico. Suponiendo que se usa una gravedad de 9.81, calcular la fracción de propulsante requerida para alcanzar el delta V de los sistemas de propulsión siguientes. Bien, bueno, para poder comparar dos sistemas de propulsión se puede hacer de dos formas. Uno es encontrar un delta de velocidad con una fracción de propulsión específica, y el sistema de propulsión más eficiente será el que genere un delta de velocidad más alta. Y otra forma es la forma en que utilizaremos en este video, que es encontrar la fracción de propulsión usando un delta de velocidad específico. Y el sistema de propulsión más eficiente será el que requiera una fracción de propulsión menor. Bien, entonces para poder realizar nuestro ejercicio vamos a considerar el primero, en el que se va a considerar un sistema de propulsión químico con un impulso específico de 450 segundos. Bueno, primero podemos aplicar nuestra fórmula, que es el delta de U igual al impulso específico por la gravedad por el logaritmo natural de la masa inicial entre la masa final. Como lo que nos interesa es una fracción de propulsante, lo primero que se tiene que hacer es obtener la fracción de la masa inicial entre la masa final. Para ello se empieza a despejar. Se despeja pasando el impulso específico y la gravedad hacia el otro extremo, y mediante la propiedad de los logaritmos se obtiene nuestra fracción de MI sobre MF. Luego se sustituyen los datos que se dieron en el ejercicio inicialmente y se obtiene una masa inicial sobre masa final igual a 8.7991. Bien, ahora lo que necesitamos es poder adaptar esa fracción a un despeje que se hará a continuación. Como sabemos que la masa final es igual a la masa inicial menos la masa del propulsante, porque es cuando ya se ha consumido todo, se hace el despeje, o sea, se plantea esa ecuación y luego se despeja la masa del propulsante. Y se tiene que la masa del propulsante es igual a la masa inicial menos la masa final. Luego se divide en ambas partes de la ecuación entre la masa inicial, para que podamos utilizar la masa final entre la masa inicial obtenida en la slide anterior. Ahora bien, teniendo esa fracción simplemente se sustituye y obtenemos que la fracción de propulsante es igual a 0.8863. Para el otro ejercicio simplemente es utilizar la misma fórmula, pero ahora aplicando el impulso específico de 2000 segundos. Despejamos siempre la masa inicial entre la masa final y al tener esa fracción la utilizamos en los despejes que hicimos anteriormente, en el que propusimos que la masa final es igual a la masa inicial menos la masa del propulsante. De esa forma sustituimos los valores en la fracción y al final obtenemos una fracción de propulsante de 0.387. Comparando ya esos dos valores,
el inicial de 0.8863 y el eléctrico de 0.387, podemos llegar a la conclusión de que la propulsión eléctrica requiere una menor fracción de propulsante, por lo que esa masa adicional se puede utilizar para carga útil para el payload o para mejorar las características estructurales de la aeronave. Pero si entonces la propulsión eléctrica es mucho más eficiente, ¿por qué no se utiliza? Bien, porque la particularidad y desventaja de este sistema de propulsión es que, a pesar de generar una gran velocidad de exhaust mayor, no es capaz de generar el empuje suficiente para vencer la fuerza del peso del cohete. Esto quiere decir que la aeronave no será capaz de despegar. Esto puede llegarse a observar en el siguiente diagrama. En esta gráfica o en este diagrama, lo que se muestra es la comparación entre la velocidad de escape o el impulso y el empuje generado por distintos sistemas de propulsión, donde la propulsión eléctrica se puede observar que es como una de las mejores formas de obtener velocidades de escape muy altas, y a la vez es una de las peores para obtener un empuje, mientras que la propulsión química sería todo lo contrario. Y es por ello que esa propulsión, la propulsión química, tanto los propulsantes líquidos y sólidos, son los más utilizados en la industria aeroespacial.